¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al breve repaso sencillo de la lección de Escuela Sabática. Ya estamos en la lección número 4 para el 27 de julio. Se nos fue ya casi el mes. Así que estamos con esta lección que se titula Las parábolas. Son muy comunes las parábolas de Jesús, que traen enseñanzas maravillosas para la gente de aquel tiempo y para nosotros también. Son enseñanzas muy sencillas para entender el mensaje de Cristo Jesús. Vamos a orar y entonces vamos a ir rapidito viendo las parábolas que marcan aquí, que el Evangelio de San Marcos nos presenta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos de tu bendición en esta lección que sea de bendición para nuestra vida. Guárdanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a la lección número 4, parábolas. El texto para memorizar dice: dijo también, miren lo que oyen, con la medida con que miden los medirán a otros, y aún les será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, y aún lo que tiene le será quitado. Esta semana es el estudio de algunas de las parábolas que Jesús comentó y cómo interpretarlas. Entonces, así que hay parábolas maravillosas que vamos a estudiar, que Jesús lo contó cuando Él estuvo en esta tierra, a la multitud, a su auditorio, pero tiene significados para nosotros hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no pasa de moda. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y la primera parábola que menciona Marcos aquí está en el capítulo 4, y eso es muy conocido. ¿Cuántos sermones yo creo que ha usted escuchado, lo ha usted leído, lo ha comentado, lo ha visto en algunas escenas, en algunas películas? La parábola del sembrador. Entonces voy a leer el versículo 1 al 9, habla acerca de esta parábola. Lo vamos a leer porque es la parábola que está aquí en Marcos. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábola muchas cosas, y les decía en su doctrina. Y él comienza, dice: he aquí que el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salida el sol se quemó porque no tenía, dice, raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es la parábola que Jesús en esa ocasión contó. Fue muy común ver a un sembrador de aquel tiempo, y Jesús usaba escenas de aquel tiempo para ilustrar sus mensajes tan prácticos, escenas cotidianas, escenas que eran muy conocidas para sus oidores. Y él ahora presenta en un terreno, presenta los 4 tipos de terreno, presenta el sembrador. Todo el mundo sabía de la semilla de trigo, de todo el mundo sabía quién era un sembrador, porque muchos de los que estaban ahí sembraban. Y aquí nos presenta quién es el sembrador. El sembrador es Cristo, nuestro Redentor, que vino desde el cielo a sembrar la semilla del Evangelio. ¿Y la semilla cuál es? La semilla simboliza el Evangelio que da fruto, el Evangelio que crece, el Evangelio que transforma. Y aquí nos presenta los diferentes tipos de suelo y qué ocurre con la semilla. Aquí están, y muchas veces
tenemos este problema y hoy podemos identificar qué tipo de terreno somos. Cuando la semilla del Evangelio ha entrado en nuestra vida, ¿cuánto tiempo? ¿Qué ha hecho el Evangelio? Y el primer terreno que él presenta aquí es el terreno del camino, un camino duro, polvoriento. ¿Cómo puede salir una semilla en un camino que todo mundo lo está caminando, está polvoriento? No hay vida. Al contrario, vienen los pájaros y se los comen porque la semilla no produce. Y este es el Evangelio. Cuando cae en el terreno de un corazón duro, no da fruto. Entonces el segundo terreno que nos marca aquí está en las piedras. La piedra tiene un poco de tierra, pero no tiene profundidad. Cuando la semilla cae, entonces crece, pero se encuentra en la parte de abajo con piedra. Así que la semilla crece rápido, pero como no tiene raíz, se seca. Y entonces vamos a seguir con el otro terreno. Dice, ya vimos en el camino polvoriento, y también vimos entre espinos, y también entre las piedras. Ya vimos la piedra, ahora los espinos. Los espinos crecieron. Usted sabe que el mal monte crece más rápido que la semilla. Y usted, para que una semilla hay que cuidarla, quitar el mal monte, deshiervarla. Y en esta ocasión cae esa semilla y hay otra semilla, pero hay semilla de espinos. Y así es la realidad. El mal monte crece muy rápido. Y entonces creció y esos lo ahogaron. Y otro terreno que presenta Jesús ahí, que era muy común en aquel tiempo, era en la parte donde el terreno donde cayó era un buen terreno, un terreno barbechado, un terreno arreglado, un terreno exclusivo para siembra, un terreno que el agricultor le dedicó tiempo, emparejó el terreno. No hay piedras, no hay espinos, está limpio el terreno. Y ahí cae la semilla. Y el resultado, pues ahí lo vemos. Entonces hay 4 tipos de terreno. ¿En cuál de los 4 tipos de terreno pertenecemos? Así como Jesús lo está ilustrando, y esto nos lleva a la interpretación que Jesús mismo da a la parábola. Jesús la cuenta y Jesús lo interpreta. No solo lo deja ahí, sino que lo interpreta para que entiendan exactamente cuál es el mensaje de Cristo Jesús. Y en la interpretación está en el versículo 13 al 20, dice 13. ¿No sabéis esta parábola cómo entendéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. En este caso es Jesucristo, que siembra. Y cuando tú y yo sembramos también el Evangelio, nos convertimos en sembradores, en proclamar el Evangelio. Y entonces dice, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones. ¿Qué tipo de terreno en el camino? El camino es polvoriento. Sí, reciben la palabra, pero no les interesa. No ponen el corazón sensible. Está duro por las cosas de este mundo. Sí, ven, ay, qué bonito evangelio, pero no abren el corazón para que nazca esa semilla. Sigue duro, entonces viene Satanás y hace que se olviden de este hermoso evangelio. Las aves, los pájaros llegan y te quitan la semilla y vuelve a quedar igual. Un camino duro, un camino lleno de piedras, un camino donde la palabra no crece, por lo cual entonces no hay perdón, no hay fruto, porque lo que Dios quiere es que nosotros demos frutos, que nuestro corazón reciba el Evangelio, pero que lo reciba para dar frutos. Muchos tal vez llevan muchos años dentro de la iglesia y son como ese terreno del camino. Escuchan la palabra, pero pronto se olvidan y siguen igual. No ha habido un cambio en su corazón. No ha habido una transformación.
Y entonces aquí nos presenta Jesús a este primer terreno. Dice, voy a leer junto al camino. Estos son los mismos que también fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la recibieron con gozo. Pero no tienen raíz, sino que es de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, causa la palabra, luego tropiezan. Clarito lo dice el Señor. Los que cayeron entre, dice aquí, estamos viendo en el camino, los que fueron sembrados en pedregales, pues no tienen suficiente tierra. Hay piedra y no puede crecer. Estos son aquellos que por un tiempo sirven a la iglesia, le echan ganas, están en su primer amor, están con todo. Pero al pasar el tiempo vienen las pruebas, las persecuciones, entonces encuentran la piedra del desánimo, la piedra de la indiferencia tal vez, y entonces ya no continúan y se van. Esto es una realidad. Muchos, quizás alguien que esté escuchando ahora, un día estuvo y se fue. Porque su corazón, el terreno de su corazón era que tenía esa semilla que cayó en poca tierra y no tenía profundidad. Si tú eres uno de esos, dile al Señor, Señor, perdóname. Quiero que mi corazón sea una tierra barbechada, una tierra que tu evangelio dé fruto. Tampoco que sea como el terreno del camino, sino que como esa tierra buena. Y eso es lo que se está refiriendo aquí. No tienen raíz, pronto se secan. Y los que están los afanes del engaño de las riquezas y las codicias por las cosas, enganchan y ahogan la palabra. Fueron sembrados, entonces, esos fueron los que sembraron entre espinos. Entre espinos hay dos semillas. De pronto es la riqueza, los afanes de este mundo van creciendo. Y entonces ponen en la balanza el corazón y dice, pues es que aquí me va bien. Y me afano tanto y sigo las cosas, las riquezas de este mundo. Entonces, y te pierden, se te ahogan. Quiere decir que aquellas personas que abrazan el evangelio, pero con el paso del tiempo se van ahogando porque se van olvidando de Dios. Van buscando las cosas de este mundo. Y cuanto más la encuentran, más se olvidan de Dios. Estos son los terrenos, el terreno donde está la tierra, pero hay semilla del mal, hay semilla que va a ahogar, entonces esa semilla del evangelio. Y la reciben con gozo, un tiempo igual, pero pues las cosas de este mundo los atraen, los vicios de este mundo, y entonces dice aquí, bueno, ahogan la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te está ahogando la palabra de Dios? No lo sé. Si tú sientes que hay algo que te está ahogando de la palabra de Dios y te está alejando, pídele perdón a Dios para que Él pueda restaurarte, para que Él pueda redimirte, para que Él te pueda ayudar. Y esto es lo que nos enseña aquí la palabra. Jesús está explicando bien claro. Y en estos 4 terrenos existen el día de hoy. Pero cada uno debe hacer un análisis. ¿Qué tipo de terreno soy? ¿Para qué? Para saber por qué el evangelio no da fruto, pues. Y uno puede decir, ¿por qué? Porque la semilla es auténtica, la semilla es eficaz. El evangelio es eficaz, el evangelio es poder, el evangelio es vida eterna, es buenas nuevas de salvación. Pero depende si usted lo acepta, ese evangelio. ¿Por qué la prueba está aquí? De que el evangelio es eficaz. Jesús mismo lo dijo. Y estos son, bueno, entonces, voy a leer entonces la palabra del Señor. Dice el último versículo, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esto es el resultado maravilloso. Quiere decir que el evangelio es eficaz, que el evangelio es poder, pero depende qué terreno eres, porque menciona que en ese terreno bueno,
en ese terreno barbechado, en ese terreno que está listo, cayó la semilla y el Evangelio. La semilla dio frutos, pero frutos maravillosos, frutos de bendición, frutos de tal forma que el sembrador se sorprendió al ver el resultado de estos frutos. Y esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos buena tierra, que seamos barbechados por el Espíritu Santo, que el corazón pueda ser transformado, pueda ser trabajado, pueda ser bendecido por el Espíritu Santo. Y los frutos que Dios quiere que nosotros demos está en Gálatas. El fruto del amor, el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, benignidad, templanza. Todo eso es fruto. Pero si aún no estamos dando ese fruto, es decir, no estamos en la tierra, no estamos en el terreno correcto. Entonces es lo que Jesús nos está enseñando por medio de las parábolas. Tan claro el mensaje, tan sencillo, de tal forma que lo podamos entender. En la parte de Marcos capítulo 4, versículo 10 al 12, hay otra parábola, 4:10. ¿Por qué enseñaba Jesús por medio de las parábolas? Marcos 4:10 dice: Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por las parábolas todas las cosas, para que vean y no perciban, y oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Versículo 13 hasta el 12 entonces. ¿Por qué? Porque una lectura superficial de estos versículos da la impresión de que Jesús enseñó por medio de las parábolas para mantener a oscuras a quienes no formaban parte del entorno. Pareciera que enseñara eso, pero en una perspectiva tal no dice con las acciones de Jesús en el resto del Evangelio. Jesús se entristece por la dureza de los corazones religiosos. No es que Él no quiera, es que el corazón de ellos está duro, está necio, está cerrado, está terco. Aunque les hable con palabras tan claras, ellos no quieren aceptar, no quieren recibir el Evangelio. Entonces dice, los dirigentes religiosos entienden que la palabra de Jesús acerca de los labradores se refiere a ellos. Esta es en verdad una advertencia acerca del complot de ellos. Entonces ellos sabían, pues, pero no estaban dispuestos a aceptar la palabra de Dios. O sea, su corazón estaba endurecido, él estaba lleno de orgullo, lleno de envidia. O sea, el corazón estaba muy duro, pues. Entonces no aceptaban la enseñanza. Es como ahora mucha gente, por más sencillo que el Evangelio se les presente, no lo aceptan, lo rechazan, no quieren. El corazón está endurecido, no tienen esa humildad para pedirle perdón al Señor. Entonces, lo mismo que sucedió con Isaías en la parte del martes 6:1 al 13. Es lo mismo que está sucediendo con el pueblo de ahora. Vamos a ver qué dice Isaías 6:1, cuando dice aquí 1 al 13, cuando Él los llama. Entonces Él dice, en el año en que murió Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él vio a Dios. Entonces dice el versículo 3, y uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Dice, de toda la tierra está llena su gloria. Y los quiciales, las puertas se estremecieron, y la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombres de inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey y Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano el carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo:
Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto hasta no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos para no que vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y las tierras estén desierto, hasta que Jehová haya echado de lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y el encima, al ser cortado, aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Estaban pasando por un proceso de idolatría cuando Dios llama a Jeremías. Y Dios dice, ¿quién dirá? Y Jeremías, sus pecados fueron perdonados. Dice, fue tocado mi labio y dijo, yo iré y dale este mensaje al pueblo. Pero el pueblo estaba engrosado su corazón de las cosas vanas. Aunque Isaías les habló, aunque Isaías les enseñó, no hicieron caso a la voz de Dios. Aunque Él les hablaba tan claro con el mensaje, le dieron la espalda al Señor. Al contrario, se rebelaron más. Queridos amigos, es peligroso cuando nosotros dejamos esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Porque ¿quién más nos puede llamar al arrepentimiento si cerramos nuestra voz hacia el Espíritu Santo? Qué tremendo mensaje. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tipo de terreno eres? Pidámosle a Dios que nos ayude, porque Él mismo dice que Él es el cirujano especialista que puede cambiarnos nuestro corazón de piedra, dice, de piedra, y ponernos un corazón de carne, un corazón sensible. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos entonces a Marcos 4, 21 al 23. Ok, vamos a leer cuál es el énfasis especial de Jesús en la parábola de la lámpara. Hay otra parábola, hay otra enseñanza. Dice en Marcos capítulo 4, 21, dice, también les dijo, ¿acaso trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Y si alguno tiene oído para oír, oiga, dice el Señor. Habla acerca de la lámpara. La lámpara que, ¿para qué la queremos? No la vamos a meter debajo de un cajón. La lámpara es para ponerlo en la sala, para que alumbre a todos. Dios nos ha llamado que alumbremos con el poder del Evangelio a todos. No escondas el tesoro del Evangelio entre tus cajones de tu vida. Alumbra, sé ejemplo en tu trabajo, donde tú vayas. Anuncia. Hay personas que en su centro de trabajo viven como si fueran del mundo, hablan como si fueran del mundo. Y Dios dice, no es así. Tú vive allá donde te encuentras como hijo de Dios, porque Dios te ha dado ese privilegio, nos ha dado ese privilegio. Anuncia, pregona, que otros puedan verte. Hay muchos que están como el almud, que se esconden, y solo los sábados es donde quieren alumbrar. Así que donde tú te encuentres, con tus palabras, con tus acciones, demostrarás que estás alumbrando con el Evangelio o lo estás escondiendo en un almud. Y esto es lo que Dios nos hace el énfasis, tener que alumbrar. ¿Para qué sirve una lámpara, pues? No es para meterlo en el cajón, porque no sirve de nada. Una lámpara es para alumbrar el camino, para que todos vean, para que podamos encontrar objetos. Y esta mañana, este día, no sé a qué hora usted ve este video, pueda usted decirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer luz donde quiera que yo vaya. Y este es el ejemplo de la parábola de la lámpara.
no es para ponerlo allí debajo, mantenerlo en secreto. Hay que pregonar, hay que anunciar, hay que publicar de que Cristo viene pronto. Anuncia, pregona que Cristo viene pronto. Marcos 4:24 también nos habla acerca. Dijo también otra parábola que está allí, tan sencilla: mirad lo que os oís, porque con la medida con que medís os será medida, y aún se añadirá, o vosotros lo habéis oído. Porque el que tiene, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Otra de las parábolas es que si tú recibiste la bendición del Evangelio, pregónalo. Porque si no, va a llegar el momento en que se te va a quitar a ti ese privilegio. Y pues ahí el texto dice ahí, el que dice, con la medida con que medís. Pero al que tiene, se le dará. Lo que tú tienes, lo multiplicas, lo pones en las manos de Dios, se te dará más. Más gozo, más alegría, más responsabilidad, más trabajo, no importa. Pero es una bendición del Señor. Pero aquel que no hace nada, aquel que no le interesa nada, hasta eso lo que tiene se le quitará. Y entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué interesante lo que dice Jesús. Tenemos una gran responsabilidad de anunciar, como lo está haciendo Marcos, de pregonar, de presentar a Jesucristo nuestro Redentor. Muy bien, entonces en la parte del jueves, en Marcos capítulo 4, el 26, comienza con otra parábola. Vean lo que es Marcos, está mencionando consecutivamente las parábolas, llevando una tras otra, y ahí está, miren lo que dice la siguiente. Decía además, así es el reino de Dios, como un hombre echa semilla la tierra y duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después el grano lleno la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Muy bien, ¿qué nos enseña esta parábola? Mira, el proceso del Evangelio es poco a poco, es un proceso de santificación, de crecimiento, como la semilla. ¿Y quién se encarga del crecimiento? El hombre se encarga de arreglar todo, de poner la semilla y todo, de limpiarla, pero del crecimiento del Evangelio, crecimiento de la semilla, se encarga Dios. Querido amigo, no te desesperes. Solo pon tu vida en las manos de Dios, barbecha tu terreno y deja que el Evangelio entre, y el crecimiento lo hace Dios. Porque tú no podemos, separados de mí, nada podéis hacer, dice Jesucristo. Así que no entres en desesperación, pídele a Dios. Es un crecimiento paulatino, es lo que está mencionando aquí. Presenta a esta semilla que lleva es un proceso. Porque no puedo de la noche a la mañana, es un proceso. Está ahí claro el mensaje, un proceso. Con el tiempo va pasando, solo va dando fruto. Cuando el labrador siembra una semilla, lo arregla, pero la fruta, el crecimiento lo da Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que cumplir una parte también. Tiene que ver con poner nosotros nuestra parte que nos toca, dedicar, estudiar, orar, y lo demás Dios lo va a hacer, pero tiene que poner la parte del ser humano, así como el labrador, porque Dios no puede hacer todo. De que lo puede hacer todo, pero Él ha dejado en la parte del ser humano que haga algo para que el ser humano pueda demostrar que está interesado en el Evangelio. Jesús podía convertir el agua en vino, llenar las tinajas si Él quería. Claro que Él podía. Pero le dijo a los siervos, llénenlo ustedes. Lo que ustedes pueden hacer, háganlo. Lo que ustedes no pueden hacer, Él se encarga. Jesús dijo, quitad la piedra. Ellos podían quitar la piedra, pero no podían dar vida. Jesús se encarga entonces de dar vida y le dice a Lázaro, ven fuera.
Y eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Lo que está de nuestra parte, el esfuerzo, la perseverancia, lo demás Dios lo dará. El crecimiento en nuestra vida del Evangelio, Dios se encargará. Qué maravillosa lección. Muy bien, entonces Marcos 30 y 32 aparece también otra semilla. Está hablando de muchas semillas, habló esta semana de diferentes semillas, pero se refiere a uno solo mismo, que es la semilla del Evangelio, el sembrador, Cristo, que vino a sembrar el Evangelio, que salió desde el cielo, vino a este mundo a sembrar la semilla de salvación, de buenas nuevas. Ahora aparece con la semilla de mostaza, pero es el mismo ejemplo. Dice el 4:30 al 32. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O a qué parábola lo comparemos? Esto es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar en sombra. Aquí presenta otra semilla, la más pequeñita de todas, la semilla de mostaza. Insignificante. Pareciera de que nunca va a salir. Es una semilla tan diminuta, la semilla de mostaza. Dice que mide entre 1 y 2 milímetros de diámetro. Y esta semilla de mostaza es una de las más pequeñitas. Pero qué interesante, pueden alcanzar, cuando crece, esta altura puede alcanzar de 3 metros. Jesús destaca el hecho de que aún los pájaros anidan en su rama. Esta última referencia alude a Salmos, y Salmo 104 se refiere al poder de Dios cuando creó el mundo, y en Daniel 4 a Nabucodonosor como un gran árbol debajo del cual todos se encuentran sombra y aliento. El punto que Jesús destaca es que el reino de Dios, que fue pequeño al comienzo, llegará a ser grande e impresionante. ¡Qué maravilloso! Pareciera insignificante el Evangelio, pero no. Entonces, en los días de Jesús, la gente pudo mirar, quizás despreció este ejemplo, pero es uno de los ejemplos más maravillosos que Dios nos ha dejado. El Evangelio, a pesar de que sea tan diminuto, llega a ser tan grande, tan poderoso, que un día estaremos con Él para siempre y viviremos con Él por toda la eternidad. Dejemos que la semilla del Evangelio crezca en nuestra vida, en nuestro corazón, y obtendremos victorias inolvidables con Cristo y aún por toda la eternidad. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por las victorias que tú demuestras. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pronto.